Si el Estado es omnipotente, nos aplasta, dijo el conde de Mirabeau. El proceso de descentralización debe llevarnos a encontrar el equilibrio en el tamaño del Estado. Hoy por hoy, después de casi 3 lustros de haberse iniciado dicho proceso, precisamente con la elección popular de alcaldes, nos encontramos en una de sus etapas más críticas. Y es que si bien el balance es positivo y prometedor, veo que aún es necesario fortalecer de manera definitiva el Estado descentralizado y las relaciones con todos los niveles. Mi gobierno viene dando los pasos necesarios para consolidar de una vez por todas el proceso en materia de fortalecimiento fiscal, de la lucha contra la corrupción y el ordenamiento territorial. Y sobre estos pasos es que quiero hablarles precisamente en la tarde de hoy. En primer lugar, somos conscientes de que para garantizar un proceso de descentralización exitoso se deben llevar a cabo reformas que permitan a cada nivel del gobierno ajustarse fiscal e institucionalmente como condición de su autonomía. Lograr esto requiere de una mejor distribución de los ingresos del gobierno nacional en las regiones y sobre todo del fortalecimiento de los recursos propios de las mismas. Con la aprobación de la pasada reforma tributaria, el gobierno le garantizó a los entes territoriales mayores recursos por concepto de sobretasa a la gasolina y a la CPM. Estos recursos le han representado a los municipios y a los departamentos un monto de 470.000 millones de pesos, los cuales son un aporte muy importante para el cumplimiento de sus obligaciones de inversión en infraestructura vial. También hemos buscado dar una solución definitiva al pasivo pensional de las entidades territoriales, que asciende hoy a cerca de 64 billones de pesos, es decir, el 40% del Producto Interno Bruto y que afecta a casi 500.000 personas, en lo que hemos llamado, sin exagerar, una verdadera bomba de tiempo fiscal. Pues bien, para desactivar esta bomba y para aliviar la difícil situación financiera de las regiones, promoví y sancioné a finales del año pasado la Ley 549, mediante la cual se creó el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales, destinado a resolver definitivamente este problema, asegurando hacia el futuro el financiamiento y el pago de todas y cada una de las pensiones. Pero además, de conformidad con la misma ley, la semana pasada tuve la oportunidad de estar donde mi querido amigo el gobernador del Chocó, y allí firmamos el decreto 227 que ordena anticipar 80.000 millones de pesos con el fin de poner al día, óigase bien, como lo hemos dicho, todas y cada una de las pensiones atrasadas. Esta es una excelente noticia para todos los pensionados de Colombia y, por supuesto, para ustedes, señores gobernadores, que han sentido la presión y que han tenido que enfrentar de primera mano este grave problema, contestando tutelas, acudiendo a los estrados judiciales y muchos de ustedes teniendo que despachar en la capital porque no les era permitido entrar a sus despachos. Asimismo, el 28 de diciembre pasado, sancioné la Ley 550 de Intervención Económica para la reactivación empresarial y el desarrollo armónico territorial, que está llamada a convertirse en uno de los instrumentos legales más importantes para los gobiernos locales en los últimos años. Esta ley dispone que de manera análoga a lo previsto para las empresas privadas, los departamentos y los municipios entren en acuerdos de reestructuración con sus acreedores financieros, para establecer una solución real al problema que hoy genera su insuficiencia de recursos para atender las obligaciones adquiridas. Ya hemos recibido varias solicitudes oficiales de diversos departamentos del país
para acogerse a los beneficios de la Ley 550 y eso nos llena de satisfacción. Veríamos muy bien que el resto de los departamentos estudien con detenimiento las disposiciones contenidas en esta ley y encuentren en ella lo que el Gobierno y el Congreso de la República han querido darles: una oportunidad para enfrentar de manera integral las causas de la crisis fiscal y financiera con el fin de recuperar lo que los economistas llaman una vía de desarrollo sustentable. Pero aparte de lo ya expuesto, hay otras iniciativas que todavía se encuentran en estudio por parte del órgano legislativo y que, enriquecidas precisamente por el debate parlamentario, contribuirán sustancialmente a resolver los problemas fiscales más preocupantes que enfrentan los gobiernos locales. Una de ellas es el proyecto de ley de saneamiento fiscal, que busca establecer unos límites razonables a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. La idea es que no se sigan generalizando los casos en los cuales los departamentos y los municipios se están gastando en su labor administrativa, en su burocracia, mucho más de lo que están ellos recibiendo con las rentas propias. Si esta tendencia continúa, el endeudamiento cada año irá agobiando más a los departamentos, aún si invierten eficientemente sus rentas. La propuesta que estamos haciendo desde el Gobierno es que gradualmente se vayan ajustando los flujos de recursos para que no se gasten en funcionamiento una proporción superior a los ingresos corrientes. La norma establecerá unos patrones mínimos de austeridad y de eficiencia en el gasto, que redundarán en unas finanzas saneadas, más orientadas, como queremos, precisamente a la inversión social. Dentro de este proyecto se ha propuesto que los requisitos para la creación de municipios también estén acordes con su viabilidad económica y su viabilidad fiscal, garantizando la sostenibilidad de sus compromisos de inversión social en el largo plazo. Igualmente, se busca limitar el monto de las apropiaciones departamentales a destinarlo precisamente, o aquellas que están destinadas a los honorarios de los diputados y a los gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales. La idea es muy clara y al mismo tiempo muy sencilla: menos gastos de funcionamiento y mayor inversión social. Solo así y de esta manera veremos departamentos donde el progreso y el crecimiento vayan de la mano con la justicia social que anhelamos todos los colombianos. Y en este esfuerzo de saneamiento que estamos proponiendo, somos conscientes del llamado urgente para aliviar el agobiante peso, como lo han dicho ustedes, señores gobernadores, de su deuda. Por ello, en coordinación con los ponentes del proyecto en el Senado de la República, hemos avanzado en el diseño de una fórmula que permita que los bancos amplíen los plazos y disminuyan las tasas de interés a los créditos existentes, al tiempo que entreguen recursos frescos para financiar los costos del ajuste previsto. Las entidades territoriales se comprometerían a realizar los ajustes necesarios para restablecer su solvencia financiera e institucional, y en contraprestación la Nación garantizaría una parte de la deuda. El mensaje debe ser claro: por ningún motivo será nacionalizada la deuda territorial, lo que sería contradictorio con el propósito de la descentralización. La solución debe ser una solución compartida por todos y que nos comprometa precisamente con el propio futuro. También presentamos al Congreso una iniciativa que regula el monopolio rentístico de los juegos de suerte y de azar. Este proyecto no solo traza una política mucho más clara en la regulación de este sector y en la consecución de recursos frescos y nuevos para la financiación de la salud en los departamentos, sino que además es una obligación latente en cabeza del Estado por mandato de nuestra Constitución del año de 1991. Los juegos de suerte y de azar constituyen una oportunidad
una oportunidad, diría yo, real para la captación de ingresos propios en los departamentos. En otros países tenemos ejemplos, como el caso de Alemania o de los propios Estados Unidos. Las rentas más importantes de los departamentos o sus similares son las derivadas de la explotación de los juegos de suerte y de azar. Y siguiendo esta experiencia, con el proyecto que hemos presentado se busca fortalecer los ingresos del sector de la salud, propiciando la ampliación de los recaudos por este concepto y asignando la titularidad del monopolio rentístico a los departamentos, distritos y municipios. De esta manera, lograremos que los departamentos reciban más recursos que alivien la crítica situación del sector de la salud y que aseguren hacia el futuro una fuente de financiamiento para este renglón básico de la política social. Con este mismo objetivo, hemos radicado también en el Congreso el proyecto de acto legislativo que propone reformar también, señor gobernador, los artículos 356 y 357 de la Constitución, sobre, como usted ya lo dijo, transferencias territoriales. En este aspecto, debo enfatizar en que, como amigo que he sido y soy de la descentralización, defiendo los ingresos que por conceptos de transferencias reciben los departamentos y municipios. La reforma propuesta no disminuye dichas transferencias que deben alcanzar su tope en el año 2001 para el situado fiscal y en el 2002 para las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. En marzo propondremos al legislativo que a partir del año 2002 las transferencias crezcan en términos reales a una tasa del 1.5% anual, independientemente del estado de la economía o del comportamiento de los ingresos corrientes de la nación. Con ello, se cumple el doble propósito de preservar el papel fundamental de las transferencias en el proceso de descentralización, al tiempo que se garantiza la estabilidad de las finanzas públicas. Con estas fórmulas que presentaremos al Congreso, las transferencias crecerán hacia el futuro a una tasa estable, sin depender de los avatares y variaciones de los ingresos corrientes del gobierno. Su crecimiento real coincidirá con el de la población colombiana de tal forma que no exista riesgo de una disminución en la cobertura de los servicios de salud y del servicio de educación y en los recursos de inversión de todos y cada uno de los municipios. Adicionalmente, con el fin de garantizar la estabilidad y el crecimiento real de las transferencias año tras año, propondré al Congreso la creación del Fondo de Estabilización de las Transferencias Territoriales. Este fondo asegurará que en el futuro la nación cuente con los recursos suficientes para que las transferencias no se disminuyan, aún en tiempos de recesión económica. En los años en que veamos que la economía presente un crecimiento satisfactorio, el gobierno aportará recursos a este fondo, de forma que en los años de bajo crecimiento estén siempre disponibles y por sobre todo garantizados los dineros para mantener e incrementar las transferencias a todas las regiones. La idea es que no se repita la experiencia de este año pasado, en que las transferencias disminuyeron por causa de la baja en los ingresos de la nación. Queridos amigos gobernadores, en este proceso de saneamiento, ajuste y fortalecimiento fiscal son ustedes los protagonistas principales y tienen la responsabilidad histórica con sus propios departamentos de contribuir en su avance. Solo así podremos lograr el país progresista y equitativo que todos queremos ver. Pero de nada servirán todos estos esfuerzos para mejorar las finanzas territoriales si los ingresos que se reciben no son gastados en forma transparente. La semana pasada, cuando anuncié allá en Quibdó la entrega de importantes recursos para el pago de las pensiones territoriales adeudadas y de los salarios pendientes de los docentes departamentales,
al tiempo que los chocuanos recibían con alegría esas buenas noticias. Hacía 5 años y más que no se pagaban las pensiones, como sucede en muchos de los departamentos del país. También escuché las voces de los chocuanos que nos decían, sintiendo su angustia cuando gritaban, que no se los vayan a robar. Y es en esa simple y rotunda petición sintetizaban ellos el temor que sienten tantos colombianos de que el dinero público destinado a mejorar su bienestar no llegue a sus legítimos beneficiarios, sino que se pierdan en las manos de los corruptos que desangran el patrimonio de la nación y roban sin ningún escrúpulo a sus compatriotas más necesitados. Todos sabemos, señores gobernadores, que si los dineros que han recibido las entidades territoriales se hubieran manejado con total eficiencia y con cero corrupción, otro sería el panorama financiero de los departamentos. Por eso, nuestro compromiso y el de ustedes tiene que ser con nuestro pueblo y contra los corruptos. Que ni un solo peso destinado a aliviar la situación de las regiones se desvíe o se demore en el tortuoso laberinto de la corrupción. Los corruptos deben ser denunciados por la misma sociedad. También en esto la descentralización política y administrativa ha permitido acercar al ciudadano al Estado, haciéndolo partícipe de una verdadera y efectiva veeduría ciudadana. Los canales de que dispone hoy la sociedad civil para hacer efectiva esta veeduría han comenzado a ser parte integral de la dinámica local. En esto ha jugado un papel fundamental el bloque anticorrupción creado desde el inicio de mi gobierno. A partir de la celebración de audiencias públicas regionales lideradas por el Ministerio Público, los colombianos han podido denunciar las irregularidades de la administración y de los servidores públicos. Los resultados son dicientes: 2.009 quejas recibidas, 647 aperturas de investigación, 296 autos de cargos, 19 suspensiones provisionales y 11 destituciones. Las cifras hablan por sí mismas. Señores gobernadores, nuestra misión como gobernantes es precisamente la de dar ejemplo de honestidad, de austeridad y de buena fe en el ejercicio de nuestras funciones. Yo sé que ustedes, como yo, quieren lo mejor para sus departamentos y por eso los invito a unirse a esta gran cruzada contra la corrupción, para que el día de mañana reciban el agradecimiento sincero de todos sus coterráneos, que reconozcan en ustedes un símbolo de eficiencia, pero por sobre todo también de buen gobierno. Ahora bien, sin lugar a duda, uno de los mecanismos que debe conducirnos al fortalecimiento de la descentralización y a la reivindicación de la figura departamental, posibilitando el desarrollo más equilibrado entre los territorios, es la política de ordenamiento territorial. Hasta hoy contamos con muchas leyes ordinarias que han reglamentado la descentralización en diferentes materias, pero nos falta la carta de navegación que trace el modelo territorial colombiano del futuro y el aglutinante geopolítico que vincule y que armonice territorialmente unas leyes con otras. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Por esto, el Gobierno Nacional está sometiendo a análisis y debate un proyecto de ley orgánica redactado en el seno de una comisión intersectorial creada por el Decreto 797 del año 1999, precisamente con el ánimo de recoger el sentir y la experiencia de los diferentes actores y de llegar a un proyecto de consenso. Este proceso ha vinculado al Congreso de la República, a los departamentos, a los municipios, a las minorías étnicas y a la sociedad civil en general. Esta ley orgánica debe caracterizarse por ser dinámica, flexible, general y creadora precisamente de condiciones que faciliten el reequilibrio en el desarrollo de las regiones de Colombia, permitiendo una mejor distribución espacial de los colombianos
y de sus actividades. La ley desarrollará las entidades que la Constitución estableció, es decir, las regiones, provincias y las entidades territoriales indígenas. Se busca aprovechar la importante gama de opciones de organización político-administrativa que establece nuestra Constitución Nacional para que con una profunda reflexión de los propósitos de los propios actores locales se concerten las transformaciones necesarias que permitan un Estado más eficiente, participativo y equitativo económica y socialmente. El reajuste de las finanzas territoriales y el ajuste institucional en el que está trabajando podrá complementarse también con una profunda revisión del régimen político administrativo de las entidades territoriales. De esta forma, se logrará un desarrollo endógeno, autosostenido y menos dependiente del apoyo nacional. Es decir, se desarrollan entidades mucho más autónomas. En todo este proceso, le corresponde a los departamentos un rol muy especial, pues son los llamados a definir las directrices y orientaciones de ordenamiento y desarrollo territorial para poder armonizar los avances locales con una visión prospectiva y competitiva de las subregiones y del país. Los gobiernos que cada uno de ustedes lideran deben ponerse a la altura de la ocasión, dejar atrás los argumentos oportunistas de corto plazo y aprovechar en beneficio de las futuras generaciones las nuevas oportunidades que implica el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Quiero resaltar también aquí en Valledupar el importante papel que viene desempeñando el Fondo Nacional de Regalías en la financiación de proyectos regionales de inversión. Con la ley del Plan de Desarrollo se modificó el régimen de regalías, creando incentivos a la exploración y explotación petrolera, de forma que sean aún mayores los recursos que por concepto de regalías lleguen precisamente a las regiones. A través del fondo hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en la promoción de proyectos en áreas de electrificación rural y electrificación urbana, saneamiento básico, preservación del medio ambiente e infraestructura vial. En el año de 1999 se destinaron recursos para las diferentes regiones por un valor superior a los 300.000 millones de pesos y para esta vigencia se tiene presupuestada una inversión que alcanza los 257.000 millones de pesos. Quiero llamar hoy la atención sobre los recursos que destinaremos a las regiones dentro de lo que hemos denominado el Plan Colombia, que es un plan eminentemente social. Las inversiones que hagamos en su ejecución serán destinadas a los sectores más pobres y más vulnerables que por diversos motivos no han accedido a las ventajas del desarrollo. Por lo mismo, estas inversiones deben ser dinamizadas desde el enfoque regional y local a través de la participación activa de los gobiernos departamentales y municipales en la identificación, formulación y ejecución de proyectos que respondan a las necesidades prioritarias de su gente. Dentro del Plan Colombia, el componente de mayor impacto sobre la población será lo que hemos denominado la Red de Apoyo Social, un programa en el que se invertirán cerca de 900 millones de dólares durante los próximos 3 años y que va a beneficiar al 20% más pobre de nuestra población, vale decir, a cerca de 8 millones de colombianos. Ahí sí veremos el crecimiento de nuestro pueblo y, por qué no decirlo, lo veremos salir de la injusticia. A través de 3 programas que hemos diseñado como programas básicos, incluidos en esta red de apoyo social, a saber, el de manos a la obra, el de vías para la paz y capacitación para jóvenes desempleados, se lograrán 2 objetivos fundamentales de mi gobierno: la creación de empleo y la construcción de obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de todos y de cada uno de los colombianos. Queridos amigos, señores gobernadores, no quisiera terminar esta exposición
como es lógico, sin referirme al tema del orden público que ustedes tienen que enfrentar todos los días y al proceso de paz y a la defensa de los derechos humanos con las que estamos todos y cada uno comprometidos. Ahora que tenemos caminando un proceso de negociación con las FARC, donde se ha invitado a todas las instancias de la nación a participar a través de diversos mecanismos y que estamos avanzando en la definición de una zona de convivencia para dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, es cuando ustedes, como voceros de sus regiones, deben trabajar más en la elaboración de propuestas que contribuyan a consolidar un proceso que no es solo del Gobierno Nacional, que no es solo del Presidente de la República, sino que es de toda Colombia y de todos los colombianos. Cada uno de ustedes, señores gobernadores, debe ser el primer trabajador de la paz de su respectivo departamento. Ningún otro propósito es más urgente, ni traerá tantos beneficios a nuestras regiones y a sus regiones como este, el de la paz. Pero el logro de la paz no se entiende sin una correlativa garantía también de los derechos humanos y sin la debida aplicación del derecho internacional humanitario. Y ese es un compromiso esencial de mi gobierno, que nadie puede desconocer o minimizar. Desde mi posesión, vengo ejecutando una política integral de promoción y de respeto de los derechos humanos y de la aplicación del derecho internacional humanitario, no solo porque de esta forma el gobierno honra sus compromisos internacionales y cumple con sus deberes constitucionales y legales, sino también porque al hacerlo ratifica los principios éticos que siempre han orientado su acción. El respeto pleno a la dignidad de todos los colombianos, sin discriminaciones ni exclusiones, y su indeclinable voluntad por alcanzar la paz. Queremos mejorar el proceso de ejecución de esta política y para esto en los próximos días expediré un decreto que crea la Comisión Gubernamental Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que al más alto nivel coordinará los planes de acción en esta materia y efectuará un seguimiento detallado de los resultados y adicionalmente aspiramos a que ella estimule la concertación con otras instancias del Estado de carácter nacional y regional y con amplios sectores de la sociedad civil para que avancemos en la construcción de un plan nacional de acción en derechos humanos y en derecho internacional humanitario que sea el fruto del esfuerzo colectivo de todos los colombianos. El gobierno acepta y cumple sus obligaciones en la protección de los derechos fundamentales, pero entiende que la movilización ciudadana amplia, plural y responsable es condición necesaria para que esos derechos sean asumidos en la cotidianidad, como un pilar esencial sobre el cual construir la convivencia pacífica. Quisiera en este punto referirme a un asunto que ha generado una amplia polémica, la objeción parcial al proyecto de ley que, entre otras materias, tipifica el delito de la desaparición forzada. El gobierno objetó por razones de inconveniencia una sola parte del articulado de dicho proyecto, el que tipifica el delito del genocidio, exponiendo un conjunto de argumentos que muchos analistas han encontrado objetivos y razonables. Pero quiero ser claro y por sobre todo quiero ser enfático. Salvo esta objeción parcial, el gobierno comparte las demás disposiciones del proyecto y está comprometido con su aprobación en el Congreso de Colombia. Por lo tanto, una vez se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso, solicitará que sea examinado de nuevo con carácter prioritario, explicará las razones de su discrepancia, pero no ahorraremos esfuerzo alguno para que se convierta en ley de la República antes de finalizar precisamente estas sesiones del Congreso. El derecho a la vida, debo condenar las masacres que en los días recientes han cometido los grupos de autodefensa, que son una de las más preocupantes expresiones de la degradación del conflicto. Quiero asimismo
ratificar la voluntad del gobierno de combatirlos sin tregua ni descanso. Ayer mismo, en un operativo de la aviación naval y de la infantería de marina, se dio de baja a 2 y se capturaron a 11 de estos criminales que están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de que continúen los operativos para capturar al resto de los causantes de esta tragedia humana. En este sentido, no debe existir la más mínima sombra de duda. Las fuerzas militares de Colombia, la policía de Colombia viene combatiendo y cada vez con mayor eficacia y con mayores éxitos todas las formas de la insurgencia armada, incluyendo, claro está, los grupos de autodefensa. Pero tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y estamos empeñados en capturar a sus cabecillas. Su recorrido macabro por las regiones del país, bañando de sangre el suelo de nuestra patria, tiene que acabar, y para frenar sus actos de barbarie, de crueldad y de cobardía, emplearemos, no les quepa ninguna duda, todo el peso de la fuerza legítima del Estado colombiano. Queridos amigos gobernadores, yo sé que como presidente de Colombia cuento con ustedes para llevar adelante en sus regiones los grandes propósitos nacionales como lo son el logro de la paz, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo. Juntos, si obramos con coordinación y con sentido de patria, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales podemos construir para nosotros y para nuestros hijos una nueva Colombia con progreso, pero por sobre todo con justicia social. Muchas gracias.